Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo capítulo de este fanfic, todos los derechos a sus respectivos autores. Dawn se acercó, y cuando los guardias de la puerta notaron el grupo familiar de la bruja sagrada y sus compañeros, la saludaron con la mano. La niña le devolvió el saludo con una sonrisa afectuosa cuando finalmente estaba en casa. Hogar, ¿dónde está el hogar? Sin embargo, en el momento en que pisó a Horario, no se dio cuenta de lo que estaba pasando debajo. Cuando la diosa atrapada debajo la sintió, se dio cuenta de que ella era la que se aventuró a los templos y sabía la verdad. La forma en que estos aventureros se estaban volviendo más fuertes no era de su agrado. Se necesitan años incluso para que algunos que hayan matado a 2 de los 3 monstruos del caos que ella engendró alcancen ese rango o incluso lleguen a lo profundo de donde la habían retenido. El resto era todo patético a sus ojos, y dado que ella ya se derrumbó en el calabozo y esos tontos habían evacuado, comenzó a renovar y planificar. Las raíces que crecían de su espalda y se aferraban a las paredes resonaron a su voluntad mientras el calabozo temblaba, y un capullo se alimentaba frente a ella mientras las almas se reunían en él. Si hubiera algo que todas las razas mortales entenderían, la guerra es constante y eterna. Es un conflicto entre dos fuerzas que compiten por algo más grande. Llamó a los niños abandonados de Panuman History como sus almas, arrojados a este mundo en la prisión a la que estaba obligada a convertirse en uno de sus 4 campeones elegidos. El ser alimentado por innumerables almas de soldados que murieron por sus tierras ahora borradas les dio una nueva forma, un nuevo propósito y una nueva vida. Vestido de rojo, el ser llamado Guerra nació cuando soltó un rugido de ira salvaje en la oscuridad. Cámara de oración Akuno entró en el santuario de Uranos y le hizo una cortés reverencia al viejo dios mientras estaba a solas con él. Esta era una reunión importante, y ella tenía todas las cartas. Tengo algunas noticias, pero tengo una pregunta: ¿por qué llamarlo mazmorra cuando no es una verdadera mazmorra? Preguntó cuando Uranos levantó una ceja ante tal pregunta. ¿No es esa la palabra? ¿Un lugar donde los monstruos y los laberintos siempre son un desafío? Cuestionó mientras Akuno sacudía la cabeza con decepción. Esa es una variación ficticia de lo que es una mazmorra, algo que ustedes, dioses, parecían haber sabido de la historia moderna que está completamente mal. Una mazmorra en la definición más verdadera, es una prisión subterránea. El que la nombró había hecho un juego de palabras deliberado allí. Con la naturaleza y definición para aquellos que no conocen la palabra mazmorra en su sentido más verdadero. Akuno explicó mientras Uranos parecía preocupado. Había preocupación genuina en sus ojos. Entonces estás diciendo que, lo soy. Algo o alguien está encerrado en las profundidades de la mazmorra como prisionero y amo del mundo debajo de nuestros pies. El que creó estos monstruos y responsable de innumerables muertes a lo largo de los siglos, recordado por mucho tiempo. Quienes quiera que sean, ellos guarden rencor contra ustedes, dioses, por alguna traición. Akuno confirmó que Uranos se desplomó contra el trono y miró su edad por una vez. Así que, este prisionero es el resultado de los pecados de Dios, respiró en voz baja. Pensar que la razón por la que sus creaciones, sus hijos habían sufrido hace tanto tiempo, era por los propios dioses en primer lugar. Este fue el desastre que los dioses habían hecho y ni siquiera están tratando de limpiarlo correctamente. Se enderezó y se aclaró la garganta. Durante su tiempo fuera, la mazmorra ha sufrido una especie de metamorfosis. Los pisos superiores se han fusionado en 4 pisos enormes con monstruos mucho más fuertes e inteligentes de lo habitual. Se han producido docenas de bajas y hemos tenido la entrada de la mazmorra. En el encierro. Estamos preparando una fuerza de ataque para hacer retroceder al enjambre creciente y reducir los números. El dios explicó mientras Akuno tomaba su barbilla mientras pensaba. ¿Cómo van los números con los monstruos? Ella preguntó. Invasión a gran escala de Horario. El dios del cielo respondió. Akuno chasqueó la lengua con molestia. Si no había suficientes problemas como están, esto sucede. ¿Por qué cada vez que se acerca de bajar la guardia sucede algo terrible? ¿Está mal pedir vacaciones? El regalía secretamente pitó una respuesta. No, no es. Se rindió, iba a utilizar los recursos de Moncey para este esfuerzo y causarle más dolores de cabeza a madre, por lo que se disculpará de antemano. Llamaré al ejército entonces. Ella le dijo. El dios levantó una ceja mientras Akuno se llevó el dedo índice a los labios y le hizo un gesto de secreto. Él asintió. La chica había ayudado proporcionando información crucial sobre la naturaleza de la mazmorra, tenía derecho a darle el beneficio de la duda.
Una vez que ella se fue, sintió que una figura familiar entraba justo a tiempo. Lord Uranus, se han estado escondiendo bien en un santuario recién descubierto después de la reforma del calabozo. ¿Había alguien aquí? La figura de túnica negra habló mientras Uranus sonreía. La bruja sagrada regresó con una pista vital de la naturaleza de la mazmorra. Vamos a tener que improvisar para llevar más expediciones a los pisos inferiores ahora. Dijo mientras el mago con túnica inclinaba la cabeza en comprensión. Iglesia abandonada, bienvenido a casa. Estia gritó, abordando a Kuno en un abrazo envolvente que ella le devolvió del mismo modo. Primo se unió cuando Bella, Aruime y Ais le devolvieron el saludo con cálidas sonrisas. ¿Me perdí de algo mientras estuve fuera? Preguntó mientras Estia se reía entre dientes e inflaba el pecho con orgullo. Ais y Bella-kun acaban de subir de nivel. Él se enfrentó a un minotauro mejorado solo, mientras que Ais se enfrentó a un monstruo rex en solitario, incluso si yo tenía mi propia opinión sobre sus elecciones. Le dijo a su hija mientras miraba a los dos delincuentes mientras decía que la gente miraba hacia otro lado. Maravilloso. Como se esperaba de mi familia. Akuno sonrió y todos quedaron cautivados por su positividad que parecía brillar. Lo siguiente que supieron fue que las flores florecieron de la nada e irradiaron un poco de energía mágica de ellas, y ella miró a su alrededor confundida. ¿Flores? Belly preguntó, recogiendo uno y examinándolo extrañamente. Son tan bonitos. Primo exclamó, sosteniendo un manojo en sus brazos. Estas flores son bastante hermosas, notó Haruhime mientras una caía sobre su cabeza. Ais estaba estupefacta por las flores, mientras la calma y la alegría la invadían cuando las flores habían hecho que sus llamas negras se desvanecieran en meras brasas como las veces que interactuó con Belle. Su sangre cantaba de alegría mientras su propia magia de viento resonaba con las flores, permitiendo que el aroma de las flores llenara la habitación. Oí. ¿Qué es esto? Sé que la estamos pasando muy bien, pero quien quiera que sea el responsable de las flores debería terminar. Estia exclamó mientras la enterraban en una enorme pila de flores. Akuno parpadeó, también confundido mientras se preguntaba si cierto mago encerrado en una torre estaba involucrado nuevamente. Recibió un correo electrónico del regalía. Yo no esta vez. Merlín, maldita sea, desde que aterrizó en este mundo perdido, el autoproclamado hermano mayor la ha estado molestando en sus sueños. Él era una pesadilla encarnada con él jugando con sus sueños pacíficos y no importa cuántas veces lo haya matado en sus sueños, él siempre aparece como si nada. Nunca se había sentido tan irritada con alguien en toda su vida hasta ahora y deseaba encontrar una manera de matar permanentemente al troll presumido por ser una plaga. Pero por ahora, tendrá que lidiar con él y ver qué quiere esta vez si decide enviarle un correo electrónico en el mundo real. Se celebró un día de celebración por la subida de nivel de Belly Eyes y el regreso de Akuno, y se realizó una pequeña fiesta en la Hostes of Fertility. Sueño Akuno caminó por la vasta llanura mientras el viento tiraba ligeramente de su vestido. Miró para ver al mago de pelo blanco y túnica blanca conocido como Merlín corriendo hacia ella con un gran movimiento de su mano. Mata a Merlín. Se obligó a calmarse y esperar. Conociendo a Merlín, probablemente tenga algunas respuestas que ella necesita. ¿Oya? ¿Ningún atentado contra mi vida hoy, Akunón? Preguntó Merlín de forma divertida mientras ella le lanzaba una mirada bastante plana. ¿Se puede salvar este mundo? Sin acertijos, sin juegos de palabras, solo un sí y un no. El alegre mago se desinfló un poco, haciendo un puchero por lo directa que era esta chica. Por otra parte, ser descendiente de Vivian Morgan era natural. Siempre estaban enfocados en las tareas que tenían por delante. Bueno, sí, en cierto sentido. Si puedes vencer al dragón y a los 4 poderosos sirvientes del calabozo, puedes salvar el mundo una vez que sea liberada. Pero eso no es lo que estás buscando, ¿verdad? Preguntó Merlín. Estoy tratando de arreglar este lío que causaron los dioses sin que la gente de este mundo sufra por sus errores. Hay un enemigo final en el calabozo además de ellos y la diosa encerrada allí. Debes conocer los pecados de estos. Los dioses se han comprometido, ¿no es así? Ella respondió con su propia pregunta allí. El mago estaba tranquilo, tratando de contemplar algo antes de tomar una decisión que pudiera afectar el resultado de la historia misma. Entonces déjame contarte una historia, de donde ahora vive el dragón negro. Comenzó Merlín, las llanuras se convirtieron en un jardín florido. Lleno de las mismas flores que florecieron en la iglesia ese mismo día.
Era la historia de Dragon Slayer, registrada por aquellos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, muchos eones en este mundo perdido. Los que gobiernan el tiempo y el destino previeron un ataque de las estrellas y el futuro posible si la amenaza aterrizaba con éxito en la Tierra. Belver, se refería a Belver. Sabían que si llegaba esta estrella, su edad de oro terminaría y ya no influirían en el mundo en comparación con la historia panhumana. Entonces, decidieron buscar ayuda de diferentes panteones para ver si alguno se arriesgaría de detener la amenaza de llegar. Ninguno había accedido a asumir este desafío y los que vigilan el tiempo y el destino lloraron. Pero un dios los tomó por su palabra, ¿o no? Adivinó Akuno. Merlín simplemente sonrió, confirmándolo. Este dios estaba comenzando el surgimiento de una nueva era para el mundo con los demás. La creación de nueva vida y razas, ya que este dios formó una raza mortal a la imagen de la divinidad a través solo del polvo y su aliento de vida, y de eso mortal tomó una costilla para crear un compañero para ellos. Akuno sintió que se le helaba la sangre. Esa fue una historia familiar que la mayoría del mundo moderno ha conocido dada la fe que sobrevive en la década de 2030. Podía ver al sacerdote falso recitando ese evangelio ahora. Estos dos fueron bendecidos con nada más que inocencia. Y mientras los otros dioses crearon a las otras razas inteligentes, los que observaron el tiempo y el destino hablaron con esta deidad. Pidieron ayuda para repeler el mal de las estrellas antes de que destruyera todo, ellos apreciado, y el dios aceptado. Ellos no. Confirmando esta amenaza con seguridad, el dios confió sus creaciones a su esposa, para asegurarse de que prosperaran en el futuro en el que él creía, sin darse cuenta de la trampa que los otros dioses habían planeado. A Akuno no le gustaba a dónde iba esto, este era uno de los peores escenarios que nunca imaginó. El dios voló a las estrellas y se enfrentó al mal, repeliéndolo con éxito mientras él mismo sufría heridas graves. Entonces los otros dioses entraron en acción y lo asesinaron. Sabían que si sus creaciones prosperaban, las suyas se extinguirían y su influencia y el poder desaparecería. Akuno cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el horror ante esta revelación. La amada esposa lloró y se enfureció mientras la enjaulaban, la ataban a un pozo sin luz en el mundo inferior mientras los niños alados que ella y su amado engendraban eran cazados uno por uno. Los dos mortales que Dios hizo fueron enviados al mundo inferior mundo para morir, solo para sobrevivir con la ayuda de las hadas de buen corazón mientras la diosa maldecía a los cielos por traicionar a su amada y arrojarla al olvido. El dios bíblico estaba muerto en este mundo, Adán y Eva fueron arrojados a este mundo sin comer el fruto que causó el pecado original, y la esposa de Dios fue condenada al olvido. Así fue como el mundo se separó de la historia panhumana. Pero la pesadilla no terminó, debido a la maquinación de los dioses del tiempo y el destino, sus acciones crearon una brecha entre la historia, e innumerables almas humanas de una tierra blanqueada fueron arrojadas al pozo junto a la diosa. Merlín terminó antes de respirar y mirar a Akuno. Estoy seguro de que conoces el resto. Él afirmó esto fue pesado. Por lo que dijo Gareth-chan, el dios alienígena blanqueó la tierra para reescribir la historia con los Bells. Las acciones de los dioses de este mundo y del dios alien habían condenado a los humanos de Panhuman Story, a convertirse en monstruos del calabozo. Su estómago dio un vuelco y las ganas de vomitar fueron bastante agradables en comparación con esta desagradable revelación que se le ocurrió. Maldiciones sobre maldiciones. Una bruja fue educada para saber que si las maldiciones se acumulan con el tiempo, sería una calamidad que acabaría con el mundo y destruiría incluso a los dioses. Se estremeció mientras se obligaba a estar tranquila. Se enfrentó a un bodhisattva demoníaco, al propio Buda y a innumerables héroes de mitos y leyendas en la luna. Incluso hacerse amiga del titán blanco Altera fue una de las muchas hazañas que logró. En todo caso, se ha decidido a encontrar una manera de purificar las maldiciones y salvar este mundo de sí mismo. Merlín, ¿Chaldea destruiría este mundo si se tratara de una amenaza? Akuno preguntó débilmente. Ya había terminado, no puede permanecer en este sueño por más tiempo si las próximas palabras la envían al límite. Lo que consiguió fue una risa. Bueno, en Fairy Britain, esta fue una situación similar con las maldiciones. Pero tanto los humanos como las otras razas son lo suficientemente reales como para existir fuera de este mundo, por lo que algunos podrían mudarse a Panhuman Story si quisieran, pero finalmente no, Chaldea no destruiría este mundo a menos que la amenaza no pueda ser contenida a tiempo.
Si les explicas la situación y forjas una alianza, puedes salvar este mundo como un segundo maestro. Explicó mientras Akuno se tensaba. Se había preocupado por la amenaza que representaba Chaldea, pero si no estuvieran viendo este lugar como una amenaza y estuvieran dispuestos a llevar varias almas a un lugar seguro, entonces tal vez su familia pueda salvarse. Aún mejor, si Chaldea fuera su aliada en la búsqueda para matar al dragón negro y tomar el calabozo, entonces podrían irse sin que este mundo sea destruido. Ideándoles a esos dioses del tiempo y el destino un pedazo de su mente por la mierda que está pasando por culpa de ellos. Akuno estaba seguro de que a la diosa olvidada también le encantaría vengarse de todo el sufrimiento que soportó y esperaba liberarla de su prisión en ese caso. Espera. ¿Segundo maestro? Preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad mientras Merlín se tropezaba con la expresión inocente. Maldita sea, y aquí pensé que murió con Vivian. El mago maldijo, ya que parece que la inclinación de la cabeza se había transmitido durante generaciones a la propia Akuno. La ternura de Vivian se le había pasado a Akuno y ahora no puede resistir el instinto del viejo maestro. Así es. Respondió Merlín, tratando de recuperar la compostura. En Chaldea, más de 100 espíritus heroicos fueron convocados para restaurar el mundo. Pero con un maestro, ella solo podía manejar tanto antes de que la tensión del mantenimiento matara al suyo. Contigo y tus circuitos mágicos de alta calidad, algunos de se pueden traer los Servants más poderosos, junto con este hechizo que te voy a enseñar. Oh, no. A Akuno no le gustaba la idea de que Merlín le enseñara algo. El grimorio de Morgan le advirtió de las payasadas pervertidas del incubo y ten cuidado si te iba a enseñar algo. Te voy a enseñar tu propia variante del jardín de Avalon. Imagínate poder invocar tantas flores maravillosas de Avalon y darles a tus aliados curación y recuperación de Mara. Y dada tu sangre de hada, sería más potente que la mía. Explicó Merlín. Eso suena como un sueño hecho realidad. Está bien, puedes enseñarme, pero te lo advierto. Ella le dijo, apuntando su lanza mientras el maná negro se filtraba amenazadoramente hacia él mientras Merlín tímidamente levantaba una mano y reía nerviosamente. Recibió el mensaje. Enséñale lo correcto y nada divertido. Al igual que su antepasado. Amaneció y comenzaron las actualizaciones de estadísticas. La mayoría de la familia había mejorado sus estadísticas, mientras que Bella, recién subido de nivel, había adquirido una habilidad. Deseo heroico. Argonauta. Bella se entusiasmó al principio hasta que se dio cuenta de lo que había leído en su papel. Lentamente, rígidamente, se giró para mirar al resto de su familia. Su propio deseo ahora estaba tallado en su espalda mientras sus orejas ardían en rojo. Primo se estaba riendo, Estia le dedicó una cálida sonrisa vivaz, pero estaba seguro de que ella se estaba riendo por dentro. Aruime estaba inocentemente impresionado por el nombre. Pero Akuno y Ais. Ais asintió con la cabeza en aprobación y una pequeña sonrisa llena de calidez, lo que le trajo alegría y confusión y luego estaba Akuno. La santa bruja estaba pensando profundamente si estaba apoyando la barbilla en su puño, notando que Belle la miraba, expresó sus pensamientos sobre la habilidad recientemente adquirida. No hay por qué avergonzarse de Belle. Hay nombres peores que son incluso más vergonzosos que los sueños de la infancia. Ella lo tranquilizó. Eso solo hizo que Belle se preguntara qué podría ser más vergonzoso que el nombre de su habilidad mientras Akuno examinaba su propia hoja y parpadeaba. ¿Avalon Lefae? Ella preguntó. Ahora Belle entendió al instante por qué su diosa le preguntó si conocía ese nombre. Era para describir un hada del paraíso, la realeza entre las hadas como Riveria es la realeza entre los elfos. Y Akuno lo tiene como habilidad. Ais parecía mirar fijamente a Akuno ahora, como si supiera algo sobre el capitán de la familia que nadie más supiera. Por lo que describe la habilidad, te protege de las influencias y bendice la vida que los rodea. Eres como un amuleto de buena suerte para la gente común, Akuno. De hecho, has sido así desde que llegamos a Horario, así que sería mejor describirte como un hada de la bondad. Estia explicó mientras Akuno parpadeaba ante los detalles que Madre describía. Será mejor que no piense demasiado en ello. La mazmorra se ha convertido en un problema serio que debe resolverse pronto. Miró a Aruime y Primo y levantó una ceja. ¿Cuánto has mejorado en el entrenamiento de combate mientras estuve fuera? Ella preguntó. Primo estaba enérgico y levantó el puño, mostrando que está lista para hacer esto mientras que Aruime parecía un poco avergonzada. Ahí está su respuesta para eso.
Necesitaba utilizar algunos de los recursos de Moncey para la próxima batalla dentro de una semana. El momento en que el gremio llamará a varias familias para ayudar a lidiar con los enjambres de monstruos que se levantan en la mazmorra reestructurada. Ella no dejará morir a nadie en esta familia, no si todavía respira. Mientras Akuno y Bello se preparan para entrenar a Aruime y Primo en defensa propia en el caso de su naturaleza como hechicera de apoyo y mago respectivamente, Ai se dirigió hacia la herrería de los tres martillos. Después del duelo con Akuno hace un tiempo, su espada de Esperate se había derretido y torcido de una manera que no podía usarse como espada. Goibniu estaba bastante lívido a pesar de su vieja apariencia, y no estaba en Ice, sino en la espada misma. El dios herrero sabía que Ai se ocupaba del mantenimiento del arma con seriedad. Pero cuando la inusual espada de Akuno derritió una de sus mejores hojas como si fuera un trozo de mantequilla, su orgullo como herrero se reavivó con una pasión que sobresaltó tanto a su familia como a Ice. Loki había pagado por las reparaciones, o más bien reemplazando la espada real, de Desperate mientras Ice pensaba en lo que debería hacer. Wolf se había dedicado a forjar espadas para que ella las usara y ella había estado practicando para no romperlas. Incluso cuando se rompen, el joven solo se ríe y vuelve a intentarlo, cada vez que las espadas que forja duran un poco más que las veces anteriores. Tenía un barril lleno con las empuñaduras y las empuñaduras de las espadas que ya había roto mientras se preguntaba por qué las hojas normales no funcionan para ella. Primo, siendo el niño siempre inocente, había señalado ese problema obvio con una pregunta. ¿Por qué blandes una espada como un garrote? Ella había preguntado. Le había dado a Ice algo de tiempo para pensar cuando se dio cuenta de que simplemente estaba usando la fuerza bruta con las espadas que había usado hasta el punto de que sus estadísticas de fuerza de cada nivel que tenía estaban afectando el metal de las espadas que usa. Dado que Desperate está hecha de Orichalcum, un metal prácticamente indestructible, puede usar sus ataques sin restricciones y sin romperlo. Ahora, mientras Desperate era una gran espada para usar, siendo un arma de primera clase. Ice se dio cuenta de que necesitaba algo mejor que eso. Porque incluso ella sabía que Desperate no puede manejar todo el poder de su magia como lo hizo en el pasado durante la batalla contra Evilus hace años. Akuno, ser una bruja y saber cosas extrañas que involucran magia y tiene algunas conexiones con personas en horario podría ser la clave para encontrar lo que está buscando en las futuras batallas que se avecinan. Especialmente si alguna vez se enfrentara al dragón negro de un ojo. Resolución templada de Smith los sonidos del metal caliente fundido siendo martillado en una nueva forma consolaron a Welf en la fragua. Desde que vio las espadas de Bell romperse en la batalla contra el Minotauro mejorado, su núcleo mismo se estremeció. Esas fueron sus armas que forjó, y se rompieron como esas malditas espadas mágicas que despreciaba. Ni siquiera puede subir de nivel y solo puede proporcionar espadas débiles que se desmoronan como papel maché contra un enemigo superior. Necesitaba consultar con su diosa sobre este dilema que estaba experimentando. Solo entonces Welf comenzará a encontrar pistas sobre lo que le falta como herrero. Aprecia las ideas que le dio el capitán de la familia Estia, también por no entrometerse en su línea familiar Croxo cuando Lily iba a exponerlo. Ella es una chica extraña esa, porque no puede recordar a un mago usando armas de asta y katanas como armas principales en lugar de bastones. Luego estaba Bella, un novato para todo en cuanto a experiencia y el que amaba su armadura Pionkichi. Por supuesto, Akuno no tenía filtro cuando ella le dijo rotundamente que tenía un sentido horrible para nombrar, mientras que Bella miraba hacia otro lado, tratando de no expresar su propia opinión cuando se trataba de nombres. Pero ella era alguien para hablar. ¿Quién llama a su lanza Merlin Killer? Ella dijo que estaba reservado para alguien a quien quería muerto, y de repente Welf decidió dejarlo pasar, porque ese era el objetivo del arma que nombró y no profundizará más en ella. Su sangre hirvió por sí sola mientras apretaba los dientes. El Crossoglod estaba reaccionando a sus pensamientos nuevamente y una sensación de vértigo lo abrumó. Colocó la pieza en la que estaba trabajando con cuidado y se tambaleó a otra habitación y se derrumbó. Sintiendo su mente a la deriva en un recuerdo que no era suyo. Lo que vio fue un recuerdo del ancestro Croxo. ¿Qué tienes en mente cuando forjas una espada? Preguntó el amigo a su antepasado. ¿Qué quieres decir? El antepasado cuestionó. No soy un experto, pero incluso yo puedo decir cuán exquisita es el arma que llevas. El amigo hizo un gesto hacia el arma invisible. Eres un hombre capaz de producir algo especial, así que tengo curiosidad por saber qué tienes en mente cuando transformas el acero en arte.
explicó mientras el ancestro Cropso se tomaba la barbilla mientras pensaba. Bueno, me imagino el arma sostenida en las manos de su portador. El ancestro Cropso comenzó. ¿El arma sostenida por su portador? Preguntó el amigo confundido. Sí. Pienso en la situación en la que se usará el arma, y si le servirá o no a su portador antes de romperse. El hombre respondió al recordar lo que había aprendido como herrero. No importa cuánto tergiversemos la verdad, las armas son herramientas mortales que hieren y matan. Pero aún así, me gustaría que tuvieran una historia significativa detrás de ellas. Explicó mientras miraba hacia el cielo. Incluso si la hoja está manchada de sangre, si pudiera salvar una vida. Hizo una pausa antes de resoplar y sonreír. Seguiría forjando hasta que un día mis pensamientos e ideales llegaran a algún lugar y a alguien sin importar la distancia. Eso es probablemente lo que hace que mis armas y espadas mágicas sean significativas. La sonrisa en el rostro del hombre se reflejó en el propio rostro de Welf. Pero la sonrisa de Welf tenía la inocencia de un niño en comparación con la sonrisa desgastada que tenía su antepasado. Eso fue lo que sintió cuando Akuno y Belle compraron sus primeras armas vendidas y se las quedaron. Sus propios sentimientos e ideales de lo que debería ser un arma habían estado allí para ellos cada vez que atacaban el calabozo. Con eso, el martillo resonó con un poderoso golpe contra el acero fundido. El alma interior se volvió a encender con un recuerdo heredado dentro de la sangre, y circuitos brillantes aparecieron en el cuerpo de Welf cuando tomó un martillo y lo golpeó con renovada determinación. /fuerza del partidario /bebe. Si puedes superarlo, escucharé tu petición. Soma le dijo a su hija, Lily, mientras le presentaba su última bebida. Se preparó mentalmente mientras lo bebía. Su mente fue absorbida por el éxtasis, un placer que la hizo perder el equilibrio mientras caía de rodillas. El dios miró hacia otro lado sin preocuparse, ya sabiendo eso, Soma-sama, por favor, gritó una pequeña voz, sorprendiendo al dios. Se dio la vuelta, viendo a Lily tambaleándose sobre sus pies, sus ojos suplicaban por él. Por favor, déjame ir con ellos, gritó cuando los ojos de Soma se abrieron como platos por la comprensión y la sorpresa. Esta chica a la que había acogido después de la muerte de sus padres había superado la fuerza de su vino Soma por fuerza de voluntad, no, un amor por los demás que realmente se preocupaba. Lentamente caminó hacia ella y colocó una mano sobre su hombro suavemente y le habló en voz baja. Hija mía, si eso es lo que quieres. Entonces te lo concederé. El acepto. La fuerza interior de un niño había cambiado todo lo que este Dios sabía sobre las personas, y un gran cambio estaba ocurriendo en el futuro de la familia Soma gracias al coraje de Lily. Con eso, Soma comenzó a prepararse para hablar con Estia. Pétalos de rosa y oro los dos se pararon frente a la célula lunar, irritación en ambos pares de ojos cuando el de la armadura dorada habló. Dime Moncel. ¿A dónde enviaste a mi maestro? Él demandó. ¿Qué quieres decir con tu maestra? Ella es mi maestra, mi pretor, mi amada esposa. La mujer de rojo demandó mientras el rey dorado resopló. Por favor, mestizo, como si alguna vez tuvieras la oportunidad de casarte con ella primero. Replicó mientras la rubia pisoteaba y le gritaba. Eso es porque su madre le tendió una trampa y tú lo hiciste por diversión. Y ella me propuso matrimonio. No a ti. El Servant replicó mientras el otro Servant se reía. Oh. Mientras disfrutabas la idea de casarte como una doncella, la encontré digna como un tesoro que sacrifiqué el 90% de mi propio tesoro por ella y para ayudar a terminar esta farsa de guerra. La he visto florecer como una flor silvestre en el desierto e ir muy lejos para desbloquear todo mi poder. Si no hubiera otra persona digna del título de reina en lugar de esposa, entonces nadie lo hará. Gritó el rey. ¿Por qué la llamas reina cuando solo es tu esposa de nombre? Saber demandó mientras el rey de los héroes Gilgamesh resopló. No la llames esposa. Eso es un insulto al valor que ella tiene como tesoro, mi contratista y mi única maestra. Hacer que la llamen reina consorte es mucho más apropiado que una mera esposa. Por lo tanto, otra disputa entre dos rubias egoístas con las que Akuno tuvo que lidiar. Confirmando situación. Los dos sirvientes dejaron de discutir y miraron a la célula lunar que les hablaba. Soberano involucrado en el final de la crisis mundial. La probabilidad de supervivencia es actualmente del 23%. Se reducirá lentamente con cada mes solución. Enviar a los servants de Víctor para aumentar la tasa de supervivencia. Los dos notaron que sus cuerpos brillaban y un pequeño tirón los jalaba hacia otro lado.
Estaban siendo enviados a donde quiera que Akuno había sido enviado y para evitar su próxima muerte. Saber estaba emocionada con la idea de ver a su praetor una vez más, mientras que Gilgamesh se preguntaba qué alegrías estaba disfrutando la niña ahora que la enviaban tras su descarriado maestro y soberano de la célula lunar. Estia miró la vieja hoja de estadísticas de Bell cuando estaba en el nivel 1, mirándola como si fuera la espina más grande en su costado y quién puede culparla. Las estadísticas de Bell fueron SSS, con Magic en S y Agility en X. Muerte. Tanto Bell como Akuno iban a ser la muerte de ella en estos días con sus estadísticas absurdas y esa monstruosidad de rango X. Bell era velocidad y Akuno era magia, que sigue sobre quién obtendrá una estadística de fuerza, destreza o resistencia de rango X. Estia se desplomó antes de mirar a un espacio vacío en el aire y habló. Sé que estás ahí, Deadwalker, revélate. Ella ordenó. Su tono era el de una diosa declarando juicio como Lucius Tiberius se manifestó ante ella. Sabía de él, de lo que Bell había hablado y de lo nervioso que estaba Akuno cada vez que le preguntaba a su hija sobre el hombre. Tú eres el que acosa a mi hija con dulces palabras de lujo y placer prometido. ¿Qué hizo que aparecieras solo ante mí? ¿Para acabar con mi vida? Estia exigió mientras Lucius sacudía la cabeza. No me atrevo a intentar dañar el hogar, Lady Vesta, le respondió Lucius. Simplemente deseo pedirte que retires tus bendiciones de Akuno, que la liberes de la servidumbre. Ella no es una sirvienta mía ni una seguidora de mi aquelarre. Es mi hija, adoptada por su propia voluntad. Estia respondió antes de entrecerrar los ojos. No sé por qué llevas un núcleo fragmentado de un dios dentro de ti, pero eso solo me dice que estás distorsionado, pero ahora entiendo por qué ves a Akuno como Flora, dios del viento de primavera, Zepyrus. Ella acusó conocía la divinidad del tonto en cualquier parte, secuestrando y casándose con una joven diosa que ahora se llamaba Flora. Llamar a Akuno así fue una gran revelación de la identidad del hombre. El hombre se quedó en silencio, antes de que una risa ahogada comenzara a convertirse en una carcajada en toda regla. Entonces, ya sabes. De hecho, soy la reencarnación de ese dios. Y como cualquier buen esposo, sé que Akuno es, de hecho, la reencarnación de mi amada Flora. Su naturaleza amable, su forma de hablar y la forma en que las flores la complementan son todos los signos de ella. Admitió con una sonrisa y ojos de añoranza. Oh, genial, un maníaco delirante, uno que piensa que es un dios completo y que Akuno es la reencarnación de su esposa. Estia se ocupaba de historias de mujeres que se decía que eran reencarnaciones de la esposa de alguien, pero afirmar ser un dios era algo completamente. El núcleo divino de Zepyrus se había hecho añicos hace mucho tiempo y faltaban piezas. De alguna manera, tal pieza fue implantada en este antiguo humano e influyó violentamente en su mentalidad. Sin duda era un guerrero, pero Zepyrus no era exactamente el material ideal para el marido. Tuvo varias otras esposas, y esta pieza debe estar dedicada a Flora y vio un parecido de ella en Akuno. Los dioses no se reencarnan en humanos, pero este absurdo de Deadwalker aquí era una anomalía porque algún idiota pensó que era una buena idea trasplantar un fragmento de un núcleo divino en el cuerpo de un mortal, probablemente para aprovechar el poder del dios interno. Todo lo que hizo fue deformar la mente en algo monstruo retorcido. Este hombre sin duda era sanguinario y cruel, un efecto secundario tanto de la influencia del núcleo como de la cultura en la que se crió, pero el amor y la devoción por Flora era todo lo que quedaba de esta pieza de Zepyrus, que se convirtió en una obsesión. El hombre ante ella haría cualquier cosa para tener a Akuno a su lado sin importar qué. Estia no lo permitirá. Los dioses no se reencarnan en humanos Zepyrus, ni Akuno Flora. Puede que se parezca a ella, pero es su propia persona, no tu esposa. Akuno Kishinami es mi hija, y no estará contigo. Estia se lo dijo en ese mismo momento, mientras el emperador enfurecido tenía su espada demoníaca florenta apuntando a la garganta de Estia mientras ella lo miraba fijamente. Adelante, hazlo, enoja a los otros dioses de mi panteón y arruina cualquier poca confianza que Akuno tenía en ti en este instante. Ella lo desafió. Ella no retrocederá ante este fantasma viviente cuando la propia felicidad de Akuno se vio amenazada por el egoísmo de este arrogante dios falso. Lucius lo fulminó con la mirada antes de inhalar y exhalar a un ritmo constante antes de suspirar y envainar su espada. Me hace mal perder los estribos así, admitió el emperador antes de mirarla. Pero Flora será mía algún día, y volverá a ser mi diosa. Se fue, desvaneciéndose en forma astral cuando Estia sintió que su presencia abandonaba la iglesia.
Un fragmento de Cepirus había confundido a Akuno con Flora y está obsesionado con tenerla. Dado que Akuno está atado por la falna de Hestia, podía sentir a su hija en cualquier lugar y este hombre quería que se borraran las bendiciones para poder tomarla y convertirla en su esposa sin interrupciones. Tontería, Akuno una vez le contó a Hestia sobre su esposo y su prometido cuando comenzaron la familia y cómo son. No permitirían que el pretendiente a Dios se saliera con la suya con Akuno. Sería una masacre unilateral si descubrieran que este hombre estaba detrás de Akuno. Ella estaba alentando a las esposas de Akuno para que le dieran una lección a este hombre y destruyeran ese fragmento de Cepirus para siempre. Al mismo tiempo, Hestia estaba orgullosa de haberse enfrentado así al fantasma viviente a pesar de no poder usar sus poderes. Ni siquiera se inmutó cuando el fantasma apuntó su espada a su garganta mientras ella lo miraba fijamente y lo desafiaba a seguir adelante con sus acciones. Al final, Hestia es la bestia. Mientras la familia Hestia caminaba hacia la entrada de la mazmorra, notaron que la familia Loki estaba allí, revisando algunos planes y Finn, Gareth-san y Riveria estaban conversando y mirando un mapa desconocido. Fue Riveria quien se fijó en ellos cuando vio que Primo la saludaba. «Ah, familia Hestia, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Finn al notar que Akuno llevaba algún tipo de maletín. «Estamos aquí para ayudar a eliminar a los monstruos en el dungeon. Es importante recuperar el control del primer piso con el nuevo diseño que creó el dungeon», explicó Akuno mientras Gareth-san se reía del espíritu de la chica. «Me gusta. Pero incluso con tu magia, dudo que tu familia pueda manejar un ejército completo de monstruos clasificados en los niveles 1 y 2 a la vez», comentó el enano mientras Akuno simplemente levantaba el estuche que sostenía. «¿Qué tal luchar contra un ejército con un ejército?», Akuno razonó mientras los tres miembros principales de la familia Loki miraban el caso, luego a Akuno y luego de vuelta al caso. «¿Ese objeto mágico, puede?», preguntó Rivera. Akuno solo respondió con una sonrisa tímida y engreída que su antepasado Morgan Le Fay pudo lograr ya que esa fue su respuesta. Akuno activó el estuche cuando lo dejó y se abrió, revelando un extraño dispositivo que comenzó a alterar el paisaje de la entrada a la mazmorra en una especie de sala de mando con lugares de descanso y varias chimeneas. Entonces, los programas de ataque comenzaron a aparecer en pequeñas cantidades y se juntaron en formación. Otros grupos de familia se quedaron boquiabiertos ante la demostración de poder mientras Belle estaba asombrada, Primo animaba a su madre, Aruime estaba radiante de alegría por otro milagro y Ais abrió mucho los ojos con asombro infantil. Sí, estaban preparados con un ejército propio. Dungeon primera esfera, primer piso. Akuno se paró en el sector, mapas holográficos y gráficos que aparecían antes de aquí mientras comenzaba a revisar los datos e imputar los comandos adecuados mientras C comenzaba a trabajar en la situación y asentía con la cabeza en comprensión. «Tengo el mapa configurado, hay 12 sectores en este piso». Akuno explicó que eran miembros tanto de la familia Loki como de la familia Hestia. Hay 12 cristales en cada sector que infunden las paredes de la mazmorra con suficiente energía mágica para generar monstruos a un ritmo acelerado. Asegúrelos lo más rápido posible para minimizar la cantidad de monstruos y evitar futuros brotes en futuras expediciones. Aparecieron varias pantallas holográficas que mostraban el diseño del mapa del suelo de la mazmorra y los puntos destacados de donde se encontraban los cristales. «Mis programas de ataque ayudarán de cualquier manera posible, pero tienen límites y solo hay suficiente energía mágica para generar más, a menos que capturemos esos cristales y aumentemos nuestra influencia en la mazmorra», dijo Akuno mientras Fiona levantaba una mano. «¿Qué quieres decir con esa santa bruja?», preguntó la amazona. «Si puedes asegurar el cristal y conectarle uno de mis dispositivos especiales, puedo usarlo para crear más de mis programas de ataque para ayudar a cambiar el rumbo contra esta horda, de esa manera incluso pueden empujar más hacia abajo y mantener a los monstruos. El siguiente piso ocupado hasta que estemos listos para investigarlo otro día». Ella respondió. «Ya veo. Este ejército sin fin contra otro ejército sin fin. Un punto muerto», señaló Rivera. «Familia Hestia, ¿sabes qué hacer con esos anillos que hice, verdad?», Akuno preguntó mientras su familia asentía con la cabeza al comprender que Finn notaba que llevaban anillos en la mano derecha. «Lo entendemos, capitán. Pasamos por innumerables simulaciones de entrenamiento para usarlos adecuadamente en esta ocasión». Bell respondió con una expresión seria en su rostro mientras Ai se acercaba y se paraba al lado de Akuno.
Dado que Lady Akuno no puede defenderse mientras se enfoca en mantener el ejército y verificar el estado de todos, me quedaré aquí para defenderla. La princesa de la espada habló cuando Bete resopló ante eso. ¿Necesitas defender a alguien como ella? ¿Olvidaste lo que hizo en ese duelo Ash? Exigió el hombre lobo. No lo hice, pero esta es una situación más delicada para ella ya que está enfocando su mente en el campo de batalla para guiarnos a la victoria. Ice respondió con calma como de costumbre antes de que Akuno comenzara a escribir algo. Prepárense, estoy detectando una increíble cantidad de energía mágica de los sectores. Los monstruos están comenzando a moverse. Advirtió la bruja sagrada mientras los 12 luchadores. Bella, Primo, Aruime, Bete, Rivería, Finn, Gareth, Raúl, Alicia, Tione y Tiona, y Lefi ya se preparaban para lo que Bete llamaría el mayor barrido de mazmorras de Horario. Ella lo sintió, la diosa sintió que la niña que descubrió la verdad perdida llevó a estos guerreros a combatir sus creaciones y arrebatarle el control de los pisos superiores de la mazmorra. Ella sonrió, sabiendo que el corazón cariñoso de esa niña estaba decidido a encontrarla y liberarla de esta prisión que ha sufrido durante incontables eones hacia la eternidad. Ella puede esperar un poco más. Ella tenía todo el tiempo del mundo como una diosa. Pero, ¿no le haría ningún bien si se fueran con las manos vacías, o sí? La niña, Akuno. Tenía la bendición de Estia of the Earth. Nostálgico. Recordó Estia. Buen amigo con quien conversar cuando se trata de asuntos familiares en ese entonces. Siempre intercambiando palabras de consejo sobre cómo mantener una relación sana y amorosa con su difunto esposo. Solo uno de los pocos dioses responsables de Tenkai en los que puede confiar. Comparte la verdad con Estia, envía un mensaje de que todavía está viva. Haz que ayude a asegurar un refugio arriba para sus hijos que recuperaron su voluntad en sus nuevos cuerpos. La diosa olvidada dispuso que la mazmorra, su extensión a su cuerpo, hiciera caso a sus órdenes. Se harán cortos, por lo que se requieren recompensas para los hijos de otros dioses. Puede que no sea mucho para ellos, pero para los tocados por Estia lo disfrutarán. Un agradecimiento por darle un atisbo de esperanza después de tantos años en la oscuridad.